Hola chicos, me da mucho gusto saludarlos después de tanto tiempo. Quiero decirles que los he extrañado infinitamente. Espero que sea un muy buen tiempo para ustedes a pesar de las circunstancias. Extiendo un saludo muy importante para sus padres, que estén en unión, en familia. Son tiempos de mucho aprendizaje y de mucha reflexión. En este video vamos a hablar sobre la guía número 1 y la guía número 2 de literatura. Recuerden que a lo largo del bimestre nosotros trabajamos una metodología diferente que era la de los clubes literarios, y a partir de eso generábamos discusiones en las cuales hablábamos sobre los ambientes narrativos. Los ambientes narrativos tienen que ver con ambientes dentro de la obra literaria. Es importante identificarlos y tenerlos en cuenta porque esto nos aporta un gran aprendizaje y un gran análisis de nuestras lecturas. Iniciamos con el primero. El primero es el ambiente físico. Recordemos que en el ambiente físico está determinado por todas las circunstancias en las que se envuelven los personajes. Recordemos algo muy importante, y es que el entorno modifica el comportamiento. El autor siempre va a tener una intención de querer comunicarnos algo a partir de la obra que está dando a conocer o la que nosotros estamos leyendo. En este caso, el ambiente físico tiene unas características particulares y es todo lo que mueve el entorno. En muchos casos, el ambiente físico, por ejemplo el clima, tiene mucho que ver con los sentimientos de los personajes. En otros casos, por ejemplo, podemos encontrar que el ambiente es totalmente contrario a lo que los personajes sienten. Por eso es importante siempre analizar el ambiente físico. Posterior a esto también tenemos el ambiente psicológico. Recordemos una cosa muy importante: así como el ambiente determina, el entorno determina el comportamiento de los personajes, pues en el ambiente psicológico es cuando nosotros empezamos a analizar ese ambiente volátil, ese ambiente de tensión o de conflicto que tiene la obra. Siempre va a tener un ambiente o un topo en el cual nosotros podemos encontrar ese orden de ideas o ese orden o esa temática que nos lleva a todo el interior y desarrollo de la obra. Recordemos que en el ambiente sociocultural encontramos ya unas temáticas mucho más complejas, donde nosotros tenemos que hacer inferencias a partir de lo que los personajes experimentan. Recordemos que ya hablamos del ambiente físico. En el ambiente físico los personajes están en un entorno determinado. De acuerdo a eso hay unas patologías y un ambiente psicológico. Y para terminar está el ambiente sociocultural. En el ambiente sociocultural los personajes entran en un tema de ideologías, de visión del mundo. Cómo el personaje, a partir de ese entorno y de esa visión psicológica, tiene una visión del mundo. Lo menciono de esta manera porque es importante tenerlo en cuenta para todo el análisis de la obra que nosotros hacemos. Recordemos que en el caso de los libros que nosotros estábamos analizando en nuestro ejercicio de lectura, hablábamos de Aura y hablábamos del túnel y hablábamos de cómo estos personajes intervenían dentro de la obra. Recordemos que ellos necesitaban un ambiente físico, un ambiente psicológico y un ambiente sociocultural para poder entender el contexto del libro. Obviamente tenemos que tener en cuenta otros aspectos, y es el subgénero literario. ¿Sí? No es lo mismo un ambiente en el cual hay una a cuando el subgénero literario pertenece al género fantástico. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de nosotros poder hacer nuestro análisis del ambiente narrativo. Recordemos también que es importante tener en cuenta esto para todas las obras que nosotros vamos a analizar. En este momento les hago una pregunta. Cuando ustedes están desarrollando todo el análisis de un libro que ustedes estén leyendo, el de Plan Lector o cualquier otro libro que están leyendo, ustedes deben realizar un análisis narrativo. Recordemos que a lo largo de la primaria y en toda nuestra experiencia académica, ustedes siempre van a ver tres tipos de análisis o tres secuelas que se dan a lo largo de la historia, que es el inicio, el nudo y el desenlace. Pero cuando nosotros hablamos de analizar ya este ambiente literario y hacerlo de una manera mucho más compleja, estamos hablando de no solamente analizar el inicio como el inicio de la historia como tal, sino cómo esos personajes a lo largo de la historia van en diferentes situaciones y de acuerdo a eso se desarrolla la historia hasta llegar al desenlace, donde está el conflicto, donde está la tensión, pero yo lo hago de una manera mucho más exhaustiva, más inferencial y también de una manera mucho más crítica.
¿Por qué es importante determinar esto dentro de la obra literaria? Porque eso nos permite conocer mucho más cuál es la intención comunicativa del autor y qué es lo que nos quiere transmitir a partir de eso. Es importante tenerlo en cuenta y esa era la intención dentro de la guía número 1. ¿Qué debían hacer ustedes en las actividades o qué están desarrollando? Debían desarrollar una secuencia narrativa a lo largo de la obra de plan lector o de la obra que ustedes escogieron. En este sentido, la obra narrativa, la secuencia narrativa, lo que quería plasmar es todo ese análisis que nosotros hacemos a partir de todos los ambientes y cómo nosotros los configuramos entre sí para poder dar o determinar esa secuencia narrativa, que no solamente tiene que ver con los personajes, con los hechos, con los lugares, sino cómo yo voy determinando, de acuerdo a ese ambiente físico, una postura o una conclusión acerca de lo que el autor quiere mostrar, como a partir de una patología de un personaje o como un cambio en esos estados volátiles que tienen, determina cuál es la intención del autor. Y así también con el ambiente sociocultural, cómo la ideología, cómo ese punto de vista me lleva a mí a conectar otras cosas, o cómo yo puedo hablar de intertextualidad, por ejemplo, cómo yo puedo plasmar o relacionar ese libro con otro libro, cómo lo puedo relacionar con la cotidianidad, con lo que vivo en cada momento o con otra situación particular. Ese es el objetivo de los ambientes narrativos. Esa era la intención en la guía número 1. En la guía número 1 también ustedes debían desarrollar un análisis o un recuento de todo lo que tenía que ver con el texto de plan lector. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque este resultado, este análisis de la guía número 1 es todo lo que ustedes recopilaron a lo largo de su experiencia en el club literario en todas las clases de literatura. Entonces es muy importante hacer esa secuencia narrativa y hacer esas conclusiones de manera muy sincera y profunda acerca de lo que el libro hizo en nosotros, lo que ese libro significó para mí dentro del proceso de lectura. Recuerden algo muy importante, chicos, y es que no es solamente el hecho de leer por leer, es el hecho de que ese texto, ese libro a mí me transforme de alguna manera o me haga reevaluar o pensar cómo estoy haciendo mi proceso de pensamiento, hablándolo desde todo lo que tiene que ver con los ambientes narrativos. Pasemos a la guía número 2. La guía número 2 es muy importante y me gusta mucho el tema porque tiene que ver con algo que realmente es importante y que influye en todo lo que estamos haciendo a lo largo de nuestro proceso académico y de ustedes y también del mío y de todas las personas. Y es ¿por qué es importante leer? Es una pregunta realmente interesante porque nos permite hacer ese proceso de autoevaluación y de metacognición en el cual yo planteo o replanteo cuáles son las estrategias que estoy utilizando para desarrollar mejor mi proceso de lectura. ¿Sí? Recordemos que la lectura tiene muchos enfoques. La lectura puede ser silenciosa, puede ser superficial, puede ser comprensiva, puede ser una lectura crítica, reflexiva, denotativa, tiene un montón de situaciones o de circunstancias. Les pongo un ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo simplemente un chequeo de un libro, lo miramos, simplemente lo observamos y revisamos qué interesante hay de esto o simplemente escogemos una página al azar y de acuerdo a eso nosotros determinamos o entendemos o comprendemos lo que queremos leer o simplemente leemos el prólogo del libro pero de pronto esa lectura no llegó a ser lo profunda que queríamos ser y simplemente la cambiamos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Recordemos los tres tipos de lectura que hemos analizado en clase. Está en primer lugar el tipo de lectura literal o textual. Cuando yo hablo de una lectura textual y literal es los principios que nosotros tenemos en nuestro proceso de lectura en el que yo logro leer las grafías. Las grafías son las palabras, las oraciones, las sílabas y todo eso que nos enseñaban en la primaria y que nosotros vamos reforzando a lo largo de nuestra vida académica, de nuestro bachillerato, que tiene que ver con la gramática. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de una lectura mucho más avanzada, nos vamos a nuestro segundo lugar, que es la lectura inferencial. La lectura inferencial tiene que ver con todo el significado de las cosas, es decir, lo semántico, todo lo que yo puedo analizar a partir de la intención del autor. Recordemos lo que hablábamos hace unos momentos del ambiente sociocultural. Es cuando yo empiezo a determinar esa ideología que tiene ese personaje. Entonces, en el tipo de lectura inferencial es cuando yo empiezo a entender o a determinar lo que el autor quiere decirme a partir de una ideología, a partir de un punto de vista, a partir de una ironía, de una sátira. No tiene que ser solamente en el ambiente narrativo o en el texto narrativo. Lo podemos encontrar en muchas tipologías textuales o en muchas secuencias diferentes.
¿Qué es lo importante en todo esto? Que podamos reconocer, que tengamos en cuenta que la lectura siempre tiene unos procesos o unas evoluciones. Al final, por ejemplo, podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la lectura inferencial y después encontramos ya lo que tiene que ver con la lectura crítica, que es lo pragmático. Es cuando yo ya logro dar todo ese discurso, toda esa intención del texto y logro plasmarla e interpretarla. Así nosotros ya podemos tener constituido una base muy importante de lo que es la lectura y la podemos aplicar a todos los espacios académicos. ¿Sí? Yo puedo hablar de lectura textual, inferencial y crítica en ciencias, en matemáticas y en todas las ramas del aprendizaje que nosotros queramos aplicarlas. Por eso la lectura es universal y es tan importante comprenderla y sobre todo reforzarla, que era la intención de esta guía. En esta guía, en las actividades, ustedes debían desarrollar un análisis de imagen. La imagen tiene una finalidad política y también ideológica, pero quería que la analizaran pensándolo en los tipos de lectura y sobre todo cómo esto influye en lo que nosotros podemos percibir del mundo o cómo otros perciben el mundo. La imagen es una imagen de matador que tiene una intención comunicativa clara y la cual ustedes debían determinar el contexto. Recordemos el contexto global, que es tan importante tenerlo en cuenta, desarrollarlo, y aspectos como lo connotativo y denotativo, que eso lo vamos a desarrollar. Pueden revisar el video de la guía número 1 y guía número 2 de lenguaje, donde hago una profunda explicación de ese concepto para que lo puedan tener en cuenta y puedan hacer sus conclusiones y todo lo que tiene que ver con el tema de connotación y denotación. Realmente esas eran las actividades de la guía número 1 y la guía número 2 de literatura. Importante en todo esto y conclusión final, chicos, recuerden que el proceso, hay una guía, hay unos procesos que ustedes deben realizar, pero más allá de esos procesos me interesa es el tema de cómo nosotros también somos conscientes de cómo evolucionamos en nuestro pensamiento. Recuerden que el aprendizaje autónomo es muy importante, pero también el hecho de motivarse por aprender cosas nuevas, por leer otras cosas y por estar en todo lo que influye en nuestra evolución del pensamiento. Esta es la explicación de la guía número 1 y guía número 2. Me alegra mucho saludarlos. Reitero mi saludo inicial. Espero que todo vaya muy bien con ustedes, con sus familias, por favor. De verdad, un abrazo fraternal, muy emotivo para ustedes. Los quiero mucho y que todo salga muy bien y nos podamos ver pronto. Hasta luego.